¿Estás pensando en presentar un proyecto de investigación? ¿Necesitas financiación y no sabes cómo se puntúa? Hoy, en Mejor Saber, Montserrat Solís, enfermera y evaluadora de proyectos en el Fondo de Investigación Sanitaria, va a responder a todas nuestras preguntas. ¿Nos acompañas? La primera de las preguntas que tengo para ti es ¿qué relevancia existe sobre la redacción científico-técnica de estos proyectos? Pues mucha, porque por mucho que tengamos una buena idea, por mucho que la idea sea original, si no somos capaces de trasladar a ese manuscrito, a ese documento, a ese formulario de memoria de proyecto, esa idea y venderla bien, porque al final lo que estamos es demostrando que lo que estamos intentando investigar vale la pena financiarlo. Entonces, la redacción científica es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que conseguir que haya un buen hilo conductor de lo que se está contando. Hay que conseguir que sea coherente, que esté bien fundamentado con bibliografía, sobre todo relevante y actual. Eso significa que cada uno de los apartados que forman parte de la memoria de un proyecto hay que esmerarse mucho, no solamente en ser exhaustivo con el contenido, y ser claro, porque a veces pues, no se trata de enrollarse, sino de decir lo importante, pero contarlo bien, saberlo contar bien. ¿Por qué? Porque cuando van a evaluar, el evaluador, por mucho que conozca ese tema, también va a mirar cómo se está argumentando y cómo se está defendiendo esa propuesta. Y es importante todas esas partes del apartado. Por ejemplo, antecedentes y estado actual del tema. Ahí hay que hacer una revisión de la literatura y demostrar no solamente que sabemos del tema del que estamos hablando, sino que se ha hecho una revisión y estamos al día de lo que hay publicado sobre ese tema, con las limitaciones que hay también, porque al final tienes que ser capaz de justificar por qué tu proyecto vale la pena financiarlo y en base a qué. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre en la redacción científico-técnica de un proyecto de investigación? Que, por ejemplo, en la parte de antecedentes y estado actual del tema, lo que he dicho, aparte de ese hilo conductor y de ser coherente con lo que se cuenta, el primer párrafo tiene que quedar de forma abreviada y clara el impacto en salud del problema que se va a abordar. Es decir, es como que al final estamos vendiendo un producto y ese producto hay que venderlo bien. Entonces, lo importante es cuál es el impacto del problema que estamos abordando y cómo puede impactar en salud. Una vez que eso se deja claro, luego hay que armar muy bien todo lo que son las partes de la parte de introducción para demostrar lo que he dicho, que se conoce muy bien el tema, que se ha revisado bien la literatura, que somos conscientes de las limitaciones que hay, qué proponemos como nuevo, novedoso, innovador o qué de diferente aportamos con este proyecto, porque al final lo que estamos diciendo, este proyecto es necesario hacerlo porque va a suponer desde el punto de vista de aplicabilidad, qué es lo que vamos a aportar al Sistema Nacional de Salud. Y claro, todo eso solamente es la introducción, que hay que fundamentarla muy bien con bibliografía, que luego habrá que poner en la bibliografía, pero hay que hacer lo mismo con la parte de hipótesis, de objetivos, los métodos, la redacción, la parte de método, por muy bien que tú vendas una parte de introducción y demuestres que sabes muy bien del tema, si tú la parte de metodología, que es todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para conseguir el objetivo que te planteas, si no está bien armado, si no tiene la suficiente información para que se vea tanto el rigor como la validez científica de ese proyecto, te vas a encontrar también que por muy bien que esté redactado, si no tiene la suficiente sustancia e información, los evaluadores lo van a penalizar, no, pero sí evaluar por debajo de lo que se merecería ese proyecto. Es decir, que cuando hablamos de redacción, hablamos de todos los apartados. La parte de introducción, la parte de objetivos e hipótesis. Hay que aprender a formular bien un objetivo. Tiene que estar bien formulado, que sea claro, que sea coherente, que esté en consonancia con la hipótesis que se formula y que evidentemente ya sabéis que desde el punto de vista de método, el diseño que se escoge para responder al objetivo tiene que ser coherente con lo que se pretende conseguir. Pero también es importante todo lo demás, el plan de trabajo, la distribución de tareas, lo que contamos sobre el equipo investigador. Es decir, cada una de las partes hay que darle mucha importancia, sobre todo para que entendáis
que no solamente tiene que haber información relevante, sino que tiene que estar muy bien hilado para que no quede nada, ningún vacío que pueda suponer al revisor de esta parte no la controlan. Eso sería un poco en síntesis desde el punto de vista de redacción. ¿Por qué hacemos especial hincapié a la calidad científico-técnica de un proyecto? Porque la parte del método es lo que le va a dar validez y rigor, lo que llamamos validez interna, al estudio. Si el método no está bien configurado, conformado y con toda la información y el diseño no es adecuado al objetivo, por mucho que hayas hecho bien todo lo demás y por mucho currículum que tengan los investigadores que están defendiendo esa propuesta, te van a evaluar mal. No te va a servir. Por eso es tan importante la redacción desde el punto de vista científico-técnico. ¿Hay alguna de las partes en las que uno deba incidir más, a lo mejor que deis más importancia a esa parte dentro del proyecto? ¿O todas valen igual? Lo que me estabas comentando de que todas deberían llevar un buen argumento, todas las partes del proyecto. ¿Hay uno en especial que digas, o sea, que seas el primero en el que te fijes y a partir de ahí entonces empieces a leer todo el proyecto? Pues fijaros, en todo proyecto de investigación hay una parte que es la primera página donde viene el resumen. En el resumen tú tienes que poner, se tiene que escribir, redactar de forma abreviada, pero pues igual con la información justa, pero de interés, el objetivo del estudio y el método. Ahí de alguna manera es como en poco espacio ya estás... Bueno, perdón, os voy a decir más, el título. El título tiene que ser un título que impacte, que enganche, el título tiene que ser informativo y ya solamente en el título va a poder captar la atención del evaluador. El resumen es una forma muy rápida, en pocas líneas, normalmente son 250, 300 palabras como mucho, donde tiene que quedar claro el objetivo principal, sobre todo en la parte de método. Y ahí también hay que verter la información suficiente para que quede claro que es un tema que se controla. Pero fijaros, en la última convocatoria del Carlos III han incorporado una hoja nueva en la que te están diciendo de entrada que cuentes desde el punto de vista estratégico la importancia del proyecto que estás presentando. Al final tenemos que pensar que puede haber muchos proyectos de investigación que pueden ser importantes, interesantes y necesarios. A veces cuando te llega una denegación de una financiación te cuesta entender cómo es que no han entendido que esto es importante o necesario. No se trata de eso, se trata de que, por desgracia, en España la inversión que hay en investigación es muy limitada y la competencia es muy alta porque se presentan muchísimos proyectos, con lo cual al final la financiación tiene que estar, la financiación, ¿cómo deciros? Hay que hacer un gran esfuerzo por evaluar proyectos desde el punto de vista de calidad científico-técnica y desde el punto de vista estratégico para que realmente merezca la pena esa inversión y hay que demostrarlo en esa redacción de ese documento. Entonces, lo que os venía a decir, la parte de método, la parte de metodología, que son 3 páginas habitualmente en las convocatorias del proyecto, de los proyectos del Fondo de Investigación Sanitaria, de Agencia Estratégica en Salud. La parte de metodología es la parte que os decía la más relevante porque es la que va a dar la calidad, el rigor a la investigación que se plantea. Pero claro, hay que haber defendido muy bien la idea de lo que estamos queriendo investigar, porque por muy bueno que sea la parte de desarrollo metodológico, si resulta que lo que estamos vendiendo es que tienen que financiar un proyecto del que ya hay mucho, un tema que ya se conoce, un tema que ya está explorado y que hay sitios donde se ha implementado ya lo que se está proponiendo, no tiene sentido invertir en algo que ya está. Es decir, que pensar que no solamente basta la redacción, estamos hablando de que hay que defender muy bien y argumentar muy bien la relevancia del proyecto que se está planteando, el objetivo. ¿Qué pasa a nivel de enfermería? Que nosotros tenemos que tender cada vez más, y eso por suerte está pasando, pero sigue habiendo insuficiente. Nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos más posibilidades de que financien proyectos experimentales, proyectos que sean ensayos clínicos o cuasi experimentales, dependiendo de la temática, donde podamos dar a entender
que con una intervención, un programa, una actuación determinada en el área de enfermería, en un contexto de cuidado determinado, vamos a mejorar los resultados en salud. Resultados en salud, desde el punto de vista de morbo y mortalidad, tenemos que empezar también a entender que lo que tenemos más posibilidades de que nos financien son, sobre todo, o estudios de los que hay un gran desconocimiento, que a lo mejor, pues yo que sé, hay una incidencia muy alta en los últimos tiempos y hay un gran desconocimiento y entonces se necesitan tener estudios. O bien, cohortes de pacientes que sean cohortes grandes, que también permitan hacer luego inferencias para ver cómo repercuten determinados cuidados en la salud de la población, o bien todo lo que tiene que ver con estudios experimentales. ¿Por qué? Porque al final lo que impacta más en salud es aquello que puede implicar un cambio en reducir costes sanitarios, menor tiempo de estancias, menos riesgo de infección, menor riesgo de caídas, de úlceras, todo lo que tenga que ver con mejoras de la calidad de la salud, disminuir el número de reingresos hospitalarios, mejorar la autonomía del paciente. Es decir, al final nosotros tenemos que intentar ir a buscar estudios principalmente que den una respuesta real a los problemas reales que hay en la población. También, antes de que se me olvide, es importante, en todas las convocatorias cada año salen las líneas prioritarias del Ministerio. Es decir, dentro de la acción estratégica en salud hay diferentes líneas prioritarias. Entonces, hay que también coger esa idea y decir, pues lo que yo quiero presentar está dentro de esta línea prioritaria: envejecimiento, obesidad. Es decir, que siempre hay muchas líneas de investigación donde podemos incorporar nuestra idea y también hay que recogerla y venderla. Este estudio que estamos presentando está dentro de la línea estratégica en salud tal. Otra ventaja que tenemos en enfermería, que también es importante saber venderlo, tanto en la parte de introducción como en la parte de objetivo y método, y en la parte estratégica que os decía del comienzo de la memoria científica de un proyecto, es la traslabilidad de los resultados. Nosotros, muchos de los estudios que hacemos en enfermería, como hacemos el trabajo de campo directamente con los pacientes y cuando estamos hablando, por ejemplo, de estudios de intervención, imaginaros, por ejemplo, un estudio que ahora hay en marcha y que está financiado por el FIS. Es la realización de una terapia de evacuación inducida para mejorar la continencia de pacientes que han ido a parar a un hospital de media larga estancia, una unidad funcional para recuperación de un proceso agudo. Pacientes que ingresan incontinentes que antes no lo eran, claro, si se consigue hacer una actuación, una terapia, y conseguir que la mayoría de esos pacientes reviertan esa incontinencia o mejoren ese grado de incontinencia, ¿de qué estamos hablando? De reducción de costes, de mejora de calidad de vida, ¿no? De mejora de la satisfacción del paciente de cara a cuando vaya a su domicilio, autonomía del paciente. Pues ese tipo de cosas son las que van a valorar le van a dar mucho valor, y un evaluador estratégicamente va a poder defender que ese estudio puede tener interés porque va a repercutir en la salud de los ciudadanos. Entonces, claro, todos los estudios que tengan una trasladabilidad inmediata, pues yo qué sé, por ejemplo, otro estudio que hicimos que también se financió, que ha sido financiado y que han participado muchos UCIs españolas, la incorporación de una escala para medir el dolor en paciente crítico no comunicativo, la escala ESTIT. Pues si tú incorporas una escala, es decir, en un estudio de investigación utilizas una escala que tienes que utilizar en el trabajo de campo en una UCI, la posibilidad de que luego esa escala se quede incorporada en esos programas informáticos dentro de esas UCIs es mucho mayor. Es decir, esa potencialidad de que un estudio que hagas se pueda quedar implementado cuando estás haciendo el estudio y después del estudio, eso también lo valoran mucho. Por lo tanto, son puntos de referencia que hay que tener en cuenta. Es importante que las enfermeras, cuando hagan proyectos de investigación, la idea no puede salir de la nada, tiene que salir de la práctica clínica. Pero lo que a mí me gustaría era recordar el posicionamiento, la competencia que tienen las enfermeras y el liderazgo que ejercen en el cuidado del día a día de sus propios pacientes. Es decir, que hay muchas más cosas pendientes de buscar soluciones de las que muchas enfermeras son conscientes, porque siempre podemos ir a mejorar los resultados en salud, buscar y perseguir la excelencia en la atención y en el cuidado, que va, pues eso, a intentar disminuir
incidencias, prevalencias, mejorar resultados de comorbilidad y mortalidad, calidad de vida, es decir, que hay que ir buscando esos resultados. ¿Qué tipo de investigadores tienen más posibilidades de obtener información? Que un poco ya nos has respondido también a esto. No sé si puedes añadirnos algo más. Sí, es que fijaros, aquí en el tema de la financiación sí es importante, igual que os he dicho que, a ver, hasta donde yo sé, los procedimientos que se siguen para evaluar proyectos en la acción estratégica en salud, es que los proyectos cuando se cuelgan en la plataforma, es muy importante recordar que el propio investigador tiene que señalar la comisión evaluadora, el panel al que quiere asignarle ese proyecto. Esto es importante. Yo siempre recomiendo que los proyectos de enfermería de atención primaria se lleven a la Comisión de Epidemiología y Salud Pública, Tecnologías Sanitarias, porque la configuración de esa comisión en particular tiene participación multidisciplinar. Es increíble la cantidad de perfiles profesionales que hay ahí, es muy amplio, pero hay muchos profesionales que son de unidades de investigación, hay profesionales de primaria, de servicios de calidad y hay enfermería, ¿vale? Suele haber en esos paneles de 2 a 3 enfermeras, con lo cual hay una perspectiva interesante a la hora de evaluar la parte estratégica de los proyectos. Entonces, un proyecto tiene varias partes. Está la parte del proyecto y la memoria, que lo que va a permitir es evaluar la calidad científico-técnica, ¿de acuerdo? Está la parte del IP y, en caso de que se pueda, del COIP, es decir, de quién está liderando esa investigación y el equipo de investigación. Normalmente se tiene en cuenta, por un lado, la capacidad de liderazgo del IP-COIP y luego está la parte de equipo investigador, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la parte estratégica, es decir, que hay como 3 partes. Cuando los proyectos se van a evaluar y lo mandan a revisores externos, lo que se evalúa es la parte de currículum y calidad científico-técnica del proyecto principalmente, ¿de acuerdo? En todo su magnitud. Desde el punto de vista de interés, de innovación, de originalidad, de lo que propone, de transferencia de resultados a la práctica clínica, desde el punto de vista de factibilidad, de viabilidad y todo eso. Pero luego, esos proyectos también se envían a un panelista. Y el panelista sobre todo tiene que poner el foco en si estratégicamente tiene sentido financiar o no ese proyecto, que también se mira la calidad científico-técnica y el equipo, pero sobre todo es desde el punto de vista de estrategia. Por ejemplo, las sinergias que se puedan derivar de ese proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto local, que solamente puede, a lo mejor lo que se propone afecta a ese hospital, a ese centro en concreto, que cuando se presentan proyectos coordinados o multicéntricos que son, pues eso, que a lo mejor la traslabilidad de esos resultados va a suponer una repercusión mucho mayor. O cuando hay sinergias entre universidad-hospital, universidad-hospital primaria, diferentes hospitales primaria. Es decir, todo eso de las sinergias también se tiene muy en cuenta desde el punto de vista estratégico. Pero vamos a ver, porque si es local, entonces ni se mira o se mira, pero... No, sí se mira. Es decir, los proyectos locales que son potentes e importantes, claro que se miran y se financian. Ahora os contaré un ejemplo para que os quede un poco la idea. Pero es verdad que hay algunos proyectos que evidentemente tienen mucha más envergadura, también la coordinación es mucho más compleja y el equipo investigador es mucho más amplio, pero es verdad que, claro, los proyectos multicéntricos siempre tienen una parte de sinergia, de traslabilidad, de aplicabilidad de lo que es decir, esa financiación va a repercutir en un espacio mucho mayor, con lo cual va a repercutir en una población mucho mayor y eso siempre es muy valioso. Lo que quería deciros es de estas partes cómo la importancia del currículum. Fijaros, enfermería, como sabéis muy bien todos los que podáis estar viendo esta entrevista, ha tenido problemas desde el punto de vista de que hemos tenido un techo formativo académico, que eso por suerte ha cambiado y ahora pues hay posibilidades de hacer de hacer máster y doctorado. Y por tanto la posibilidad de alcanzar competencias en investigación y liderar proyectos y luego pues tutorizar o dirigir trabajos de fin de máster, trabajos de fin trabajos de doctorado es cada vez mayor.
Y eso hay que tener en cuenta que ha sido siempre un hándicap para enfermería, porque a nivel de curricular nosotros era muy difícil competir con otros muchos profesionales, sobre todo dentro de la clínica, médicos, ¿no? Pero bueno, también biólogos o otro tipo de profesionales, pero sobre todo en el entorno sanitario, sobre todo pues competir con médicos era muy complejo en temáticas a lo mejor similares, aunque siempre los abordajes son distintos, claro, por nivel de competencia. Pero ¿qué pasaba? Que enfermería normalmente tenía mucha dificultad por su titulación para liderar proyectos, para producción científica con factor de impacto, pero por suerte eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando, tenemos un escenario que no tiene nada que ver a hace 30 años. Ahora mismo hay grupos de investigación en enfermería y cuidados de salud reconocidos, acreditados, dentro de institutos de investigación sanitaria. Muchos en España, que muchos de vosotros a lo mejor estáis trabajando en un hospital o en un centro de salud que está vinculado a un instituto y ni siquiera lo sabéis. Es importante que averiguáis o aprendáis que muchas veces vais a estar en un sitio donde hay unidades de apoyo y hay institutos de investigación y hay grupos. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que también desde que tenemos la posibilidad de hacer el grado, a la hora de hacer el máster, el trabajo de fin de máster es un trabajo de investigación que luego puede ser, hay posibilidades de una publicación, si consigues que esa publicación encima sea con cierto factor de impacto, ya vas acumulando un currículum que luego te puede ser de interés en las convocatorias. A lo que voy es que muchas veces un profesional, enfermero o enfermera, en la clínica, asistencia o en la gestión, puede saber mucho del tema, puede tener una idea muy buena, pero curricularmente tiene deficiencias porque tiene poca producción científica. ¿Dónde hay que poner el foco? Fijaros, ahora mismo los modelos normalizados que se piden curricular son los del FECIT. Entonces es importante conocer qué es lo que tengo que vender también a nivel curricular cuando tengo poco. Pues por ejemplo, en la parte del resumen libre, ahí es donde tienes que hacer especial hincapié en todo el tiempo que tienes de experiencia, en el manejo del tipo de pacientes que se aborda en la temática del proyecto, y si, por ejemplo, has participado en grupos de trabajo, porque esto es así, hay gente que no lo sabe y a lo mejor dice, jolín, pues yo he participado en un protocolo, en un procedimiento que tiene que ver con este tipo de pacientes y no lo he tenido en cuenta curricularmente. Pues cuando tienes poco producción, cuando no has participado en proyectos o no has participado o tienes pocas publicaciones, en ese resumen curricular tienes que dar lugar a entender al evaluador que dentro de tu poca experiencia investigadora sí que tienes mucho conocimiento en la temática, por experiencia clínica, porque has participado en grupos de trabajo, porque estás en sociedad científica relacionada, imagínate, en la Sociedad Española de Cuidados Críticos, de enfermería o de enfermería en cardiología, si el tema es de cardiología. Es importante ahí dar a entender tus méritos, porque claro, el evaluador se va a ir a la parte de ¿ha participado en proyectos de investigación? ¿Esos proyectos de investigación son competitivos? ¿Tiene publicaciones? ¿Esas publicaciones son de impacto? Hay que dar todo, absolutamente todo lo que sea relevante en ese sentido, porque el perfil va creciendo progresivamente cuando haces trayectoria, pero al principio hay mucha gente que no lo tiene. ¿Cómo hemos podido subsanar? Porque claro, si el IP tiene muy poco currículum, la posibilidad de financiación, por muy bueno que sea el proyecto, si el IP tiene muy poco currículum, se pone en entredicho su capacidad de liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puede compensar su falta de perfil investigador? De dos maneras. Desde que hay la posibilidad de incorporar a la figura del co-IP, siempre que sea posible, eso es fundamental. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos a una IP que era una enfermera asistencial con poca trayectoria investigadora, pero como había posibilidades de meter a una co-IP, en este caso lo que se hizo fue proponer estratégicamente que participara como co-IP una profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma, que es doctora, que tiene currículum, que tiene proyectos, que tiene más currículum, de forma que además está en la misma temática, porque ya sabéis que los profesores tienen diferentes áreas. Entonces, un profesor de médico-quirúrgica que además lleve temas, por ejemplo, en este caso de la incontinencia urinaria o todo lo que tenga que ver con seguridad del paciente, pues al final buscas la forma de compensar mediante ese co-IP. Pero si no hay posibilidades de esa figura, y aunque lo haya, también es importante
rodearse de un equipo de investigación potente. Y hay que diferenciar entre la parte que los que van a hacer la parte de trabajo de campo, imaginaros los que hacen la recogida, van a captar a los pacientes, los que están en el día a día, hay que contar con ellos y hay que poder atraerlos dentro del equipo, pero también hay que contar con otra parte que son los que van a aportar currículum y peso a ese proyecto, porque son los que tienen experiencia investigadora. Es decir, pensar que ahí hay que compensar la experiencia clínica que aportan los que están en clínica con la experiencia investigadora de los que a lo mejor están en la universidad o en unidades de investigación que van a dar ese apoyo. Y así se conforma un equipo líder y un equipo de investigación amplio, multidisciplinar y competente, porque eso lo van a evaluar mucho. Y también en el currículum hay que saberlo vender, igual que en el apartado de experiencia del equipo investigador, también hay que saberlo vender. Lo que hay es un enfermero o una enfermera, normalmente es que es uno, no son dos ni es un equipo, suele ser uno, que es el que tiene la iniciativa. Un tema que le preocupa, que empieza a buscar, que va a una unidad de apoyo, como es mi caso, ¿no? Vienen a verme a mí, como unidad de apoyo, y se empieza a hilar la posibilidad de hacer un proyecto de investigación y va tomando forma, y es potente, y es viable, y es factible, y es interesante. Y entonces, claro, es cuando, una vez que hay interés por ponerlo en marcha, esa persona que ha empezado es cuando tiene que convencer a colegas y compañeros suyos de trabajo para ver si están interesados. Y ahí estamos hablando pues, de que se tienen que dejar aconsejar, porque no basta con incorporar a profesionales que vayan a hacer la parte clínica, porque se quedaría cojo el proyecto. Tienen que meter gente que tenga también curricularmente ese respaldo de conocimiento y experiencia en investigación, y por eso ahí es importante esa sinergia con la universidad o con unidades de apoyo o con grupos de investigación. Es decir, que hay muchas vías para poder equilibrar esa balanza. Pues por ejemplo, un proyecto que se está desarrollando todavía en el Hospital Puerta de Hierro y que fue financiado y se lo dieron a una matrona, ¿vale? La matrona no tenía mucha producción científica, tenía un proyecto previo que ni siquiera se había publicado todavía, que era una continuidad de su proyecto anterior, pero fijaros, era un ensayo clínico, se basaba en unos resultados de un estudio de cohortes previo, donde demostraba, en este caso, lo que se quería demostrar era cómo podía repercutir un protocolo de hidratación óptima en la atención de mujeres con trabajo de parto de bajo riesgo para mejorar, ¿vale? Para disminuir las cesáreas, disminuir los tiempos de trabajo de parto y disminuir la comorbilidad asociada al parto, tanto en la mujer como en el recién nacido. Pues ese era un ensayo clínico que se basaba en un estudio de cohortes previamente que se había realizado, y la investigadora principal era una matrona con mucha experiencia clínica, con experiencia como matrona, pero con poco currículum investigador, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que dentro del equipo investigador, además de matronas que tampoco aportaban mucho currículum investigador, pero tenían toda la experiencia clínica y eran las que iban a participar en el estudio, lo que hizo fue incorporar en el equipo a otros profesionales que tenían mucho que decir también al respecto. Pues al adjunto, al adjunto de obstetricia, a la adjunta de anestesia, a la adjunta de nefrología, pues en este caso pues a profesoras de la universidad que también tenían que ver con el abordaje o tenían previamente publicaciones al respecto en tema de paritorio, o unidades de apoyo, como es, por ejemplo, en el caso de apoyo de investigación, pues que también al final dan ese soporte. Es decir, que a veces, cuando el proyecto es muy bueno, tiene una transferencia de resultados importante. Imaginaros cuántas partos se atienden al año trabajo de bajo riesgo en España. Es que la implicación que puede tener, si eso sale bien, sobre esa forma de trabajar y de abordar la hidratación es que tiene una transferencia en resultados importantísima y puede impactar en el Sistema Nacional de Salud, porque imaginaros si disminuye la media de tiempo de trabajo de parto, encima disminuye la comorbilidad asociada en madres y recién nacidos, es que estamos hablando... Claro, ya no se queda como local, sino que es estable. Claro, pero el proyecto es en un único centro. Y ni siquiera la IP era una persona que tuviera mucha trayectoria en investigación, pero tenía la parte de experiencia clínica y se rodeó de un equipo
multidisciplinar, donde no había ninguna pata que no encajara ahí, porque había quien, pues eso, con experiencia metodológica, con producción científica, con, pues eso os digo, con un representante clínico médico de anestesia, ginecología, nefrología, es decir, lo que se iba a tocar en ese estudio, más luego el grosso, que eran las matronas y algunas enfermeras de la planta por el tema del puerperio. Es decir, que estamos hablando de que bien armado un equipo de investigación que no se quede cojo por ningún lado, luego es muy difícil que te lo puedan tirar para atrás. Evidentemente, a la hora de valorar el investigador principal no va a ser lo mismo cuando valoran a un investigador que tiene un doctorado, que además resulta que ya ha tutorizado tesis doctorales o trabajos de fin de máster, que además ha participado en 5, 6, 7 proyectos financiados a nivel competitivo, otros sin financiar, que además ha publicado en revistas con factor de impacto. Evidentemente, a nivel curricular, ese IP va a sacar muchos más puntos que en este caso este investigador clínico, pero no quiere decir que no tenga posibilidades de que le den una puntuación ajustada, porque lo que importa es, tiene experiencia en el tema, no es su primer proyecto, aunque tenga poca publicación y poca experiencia investigadora, ya ha colaborado con otros del equipo que están incorporando y además el equipo es muy completo y se compensa. Con lo cual, eso tiene mucho que ver con la viabilidad. Un proyecto muy bueno es viable que lo lidere una persona que no tenga ninguna experiencia y no se rodee de un equipo adecuado. Pensarlo. ¿Vosotros apostaríais o financiaríais a alguien que no os da la suficiente credibilidad como para decir, jolín, le voy a dar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80.000 euros para llevar a cabo su proyecto sin garantías de... Claro, sobre todo cuando hay poca financiación. Claro, si eso es decir, que al final hay que saber vender que realmente están apostando por un proyecto que va a ser factible y viable desde el punto de vista del liderazgo y del equipo investigador, pero hay que venderlo bien. Vamos, porque según me estabas hablando del proyecto de la matrona, me estaba acordando de... porque a esta matrona la hemos entrevistado en FUDEN-TV. No sé. Y según me lo estabas contando ya, la estaba viendo a ella. Y sí. Y qué alegría que le financiaran el proyecto. Era muy bueno, la verdad. O sea que me alegro por ella. Todo estudio de investigación, esto es así desde que se conoce la investigación porque hay estudios que lo respaldan. Todo estudio de investigación, sobre todo lo que son estudios experimentales, pero todos los estudios de investigación, en el momento que se empiezan a llevar a cabo, ya están mejorando la actuación que se hace. ¿Por qué? Porque hay profesionales que están poniendo un foco mucho mayor en unos pacientes ante una problemática determinada, están mejorando porque lo han tenido que hacer así, un cuaderno de recogida de datos, con lo cual están recogiendo más información que luego hay que analizar. Es decir, que normalmente se está trabajando en equipo, hay un seguimiento, ya solamente poner en marcha un estudio ya mejora o cambia muchas veces esa práctica. Ahora bien, la capacidad que ese proyecto pueda tener de generar un cambio una vez que se haya hecho, eso es lo que también hay que saber vender. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista estratégico hay que pensar siempre el contexto de actuación, a cuánta población puede impactar, la posibilidad de que lo que se esté haciendo tenga una transferencia más o menos rápida. También es importante, por ejemplo, otra cosa que hay que desarrollar es el impacto bibliométrico que pueda tener los resultados de tu investigación. También te lo piden, te dicen, vale, yo te financio este proyecto, haces este proyecto, y luego, ¿cómo repercute eso luego en la difusión científica? Tú tienes que decir ya de entrada que los resultados de ese estudio van a poder dar lugar a 3 publicaciones que van a ir a determinadas revistas, a determinados ámbitos de publicación, porque de alguna manera piensa que luego en las publicaciones tienes que poner quién ha sido la agencia financiadora, con lo cual a ellos también les interesa, como organismo financiador, no solamente invertir en un proyecto que sea realista, factible, viable, que no se quede a la mitad, sino que tenga un impacto en la población, pero es que además luego, que desde el punto de vista bibliométrico, luego se pueda ver que esa financiación además ha generado ciencia. Y no solamente eso, sino que incluso a nivel mediático. ¿Qué posibilidades hay de que esto luego también lo puedas difundir en los medios? Porque ese tipo de entrevistas a investigadores que están con algo en marcha o que han acabado un estudio les puede venir muy bien.
salir en prensa, en radio, en televisión, porque al final cuanto más gente conozca eso, más gente puede llamar preguntándote, oye, tráemelo, quiero invertir, quiero hacerlo, quiero aplicarlo, eso es extensible, se puede hacer en mi hospital, en mi centro. Entonces todo eso es importante y estratégicamente hay que defenderlo. E incluso, fijaros, en esta última convocatoria han hecho también especial interés y énfasis también en las cuestiones de género. Es decir, el proyecto tiene un equipo investigador donde hay hombres y mujeres. El proyecto tiene una especial mirada hacia el estudio de género o las diferencias por género, con lo cual eso también es importante saberlo porque estamos en un mundo socialmente cambiante y todo eso hay que integrarlo porque luego tiene una mayor puntuación. Me surge una duda. Hay muchísimos proyectos, poca financiación y ¿cuántos evaluadores? Porque entre tantos proyectos, digo yo que seréis un equipo de evaluadores también inmenso. Pues mira, yo desconozco el número de evaluadores que hay. Lo que sí que sé es que hay evaluadores a nivel de toda España y que dentro de esos evaluadores hay pues eso, de todas las áreas. Hay oncólogos, hay cardiólogos, hay biólogos, hay de atención primaria y también hay enfermeras. Y hay muchas enfermeras también evaluadoras de proyectos. Los revisores externos tienen que evaluar la calidad científico-técnica y el currículum del IP y del equipo. Y hay una plantilla de evaluación de la calidad científico-técnica del proyecto. Y tienes un espacio para cada una de las partes que tienes que puntuar, ¿no? Tienes que explicar, ¿no? De forma abreviada, porque hay un número máximo de palabras que te permiten. Es que también el evaluador tiene un reducido espacio y tienes que argumentar la puntuación, tanto si es favorable como si no. Entonces, tú imagínate si tú tienes que puntúas bajo el currículum del equipo investigador. Entonces, claro, te has tenido que mirar... Uy, perdón, que le doy el micrófono, lo siento. Tú imagínate que tienes que mirarte cuántos proyectos en conjunto, no solo el IP, sino en conjunto todos, cuántos proyectos han participado, si han participado alguna vez alguno de ellos en proyectos comunes para ver si hay o no equipo. Claro, porque ellos te cuentan algo en el proyecto, pero tú tienes que comprobar que eso que te están contando es cierto. Y tienes que ver el currículum uno a uno. Entonces imagínate desde el punto de vista del revisor... Es una investigación sobre una investigación, ¿no? Imagínate desde el punto de vista del revisor, tienes que mirarte todos los currículums y claro, sacar datos objetivos de lo que ¿Qué es lo que se hace? En las comisiones de evaluación se valoran la puntuación aportada por los evaluadores externos y la estratégica. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor os decía antes, la calidad científico-técnica por los evaluadores externos, imaginaos, tiene una puntuación alta, pero la estratégica tiene una puntuación baja. Lo que le va a llegar al final al que lidera el proyecto es un informe conjunto que engloba la parte científico-técnica y la parte del panel. Porque se revierte en el investigador, en el equipo investigador, un informe que le ayude a entender su puntuación, sobre todo cuando no ha sido favorable la financiación, y gracias a esa información, porque además eso te lo piden también cuando estás participando como revisor o panelista, que por favor des la información suficiente y detallada para que ayude a entender el porqué de la puntuación y también para que ayude a mejorar. ¿Y qué pasa? Que algunos de esos investigadores lo intentan al año siguiente mejorando los puntos que se le han pedido y lo consiguen. Hay gente que lo consigue en una segunda convocatoria. Pues muchísimas gracias, Monse. Apuntamos todos estos consejos que nos has dicho y bueno, y desde aquí deseamos mucha suerte a los alumnos y a los investigadores en general que quieran presentar este proyecto, que creo que les hemos ayudado bastante y les hemos dado pistas de cómo evaluáis. Así que muchísimas gracias por venir y esperamos tenerte otra vez por aquí muy pronto. ¿Puedo hacer una última puntualización, Ana? Claro. Lo único que quiero recordar es que estéis donde estéis, seguramente tenéis unidades de apoyo para que os asesoren para hacer esto, que no es fácil, lo mejor posible. Así que intentar conocer qué unidades tenéis cerca y aprovechar ese recurso que es muy importante y muy útil. Pues nos quedamos con esto, Ana. Y nos quedamos con la frase que has dicho antes de ya empezar un proyecto ya es una mejora. Así que muchísimas gracias, Monse. Gracias, Ana.